Ya estamos de vuelta, amigos, con más de Latinoamérica en vivo. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificó al gobierno de Venezuela como una dictadura y advirtió que para poder salir de la crisis económica, política y social que atraviesa ese país es necesario convocar a elecciones. Esta noticia se mantiene a esta hora en desarrollo. Y para conocer cuáles son los alcances y la implicación de esta declaración, saludamos directamente desde México al analista internacional Lorenzo Lazo. Profesor Lorenzo, ¿cómo está? Feliz tarde. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchos saludos a todo el auditorio. ¿Cuáles son las implicaciones de este pronunciamiento que ha hecho la tarde de hoy el secretario general de la OEA, Luis Almagro, diciendo que en Venezuela hay una dictadura y que para salir de ella se necesitan elecciones? Pues aquí el problema de origen, más que sea una visión de personas, yo quisiera verlo como un proyecto institucional. La Organización de Estados Americanos tiene evidentemente un par de jugadores que no son de la semejante historia de Latinoamérica, que son Estados Unidos y Canadá, y siempre se ha acusado que hay un desequilibrio en la forma como se toman las decisiones en esta organización, precisamente por el peso no solamente económico, sino también político y militar de los estados norteamericanos anglosajones. En el caso de la situación por la que atraviesa Venezuela, pues es de todos conocido que hay una gran cantidad de necesidades, una situación económica deteriorada y una situación donde se acusa falta de derechos humanos, falta de equidad en la aplicación de la ley y sobre todo una muy discutible razón por la cual la justicia está sometida a las decisiones del presidente Maduro, en el caso de los disidentes políticos, como lo es el caso del esposo de la señora Lilian Tintori. En el problema que estamos viendo hoy es que se está buscando una solución al problema de Venezuela desde fuera, porque desde dentro la oposición no ha podido lograr los equilibrios que toda democracia debe tener para llevar a su país a una estructura de equilibrios y de necesariamente revisión de las decisiones de un gobernante que por mucho ha hecho por Venezuela, pero también hay una gran revisión acerca de los métodos y sobre todo del culto a la personalidad y a la falta de equilibrios que tiene el presidente Maduro respecto a la zona de trabajo y a la zona económica de su país. Aquí la discusión pues nos dice que cuando hay democracia, no todo mundo tiene la verdad y no todo mundo está equivocado. Es decir, las razones por las cuales Venezuela defiende su dicho, y con razón su canciller tiene en este caso una muy clara definición acerca de cuáles son los límites de la Organización de Estados Americanos en términos de la soberanía de su país, y la Organización de Estados Americanos en la Carta Democrática tiene muy claras definiciones de cuáles son sus misiones respecto a la vigencia de la democracia por encima de las razones de Estado y evidentemente vigilando y velando por los derechos humanos y los derechos individuales de todo ciudadano. De esta manera no es la primera vez que la Organización de Estados Americanos excluye a un país. Ya se tuvo el caso con Venezuela, ya se tuvo el caso con Cuba, con Honduras. Aquí la situación es hasta qué grado esto va a tener una consecuencia o hasta qué grado es un elemento de llamar la atención para que haya una solución y una atención del nivel diplomático. Cuando usted habla de límites, uno recuerda pues las actuaciones de los predecesores de Luis Almagro, de César Gaviria, quien estuvo acá en Venezuela sosteniendo una mesa de negociación de acuerdo con oposición y con gobierno, y también la posición de Insulsa. En este momento, ¿por qué Almagro ha tomado una posición tan férrea contra el gobierno de Venezuela? ¿A qué lo atribuye? ¿Ha cambiado también la situación de este país desde el año 2002, cuando se necesitó instalar una mesa de negociación y acuerdos en Caracas, a la fecha de hoy? Yo siento que hay límites de tolerancia sociales y estos quizá fuera de Venezuela son más notables que dentro de Venezuela. Estos límites de tolerancia nos indican que el referéndum que se está posponiendo y que no tiene fecha, pues debería llevarse a cabo, que un gobernante cuando está seguro de lo que hace no debe de evadir la responsabilidad y la oportunidad de llamar a la democracia, que la solución de la democracia siempre es más democracia, no menos, y que pues yo como mexicano, ¿qué les puedo decir? El aprecio que tengo por el pueblo venezolano es muy grande y el día de hoy esta entrevista tiene un valor muy importante para México porque estamos conmemorando al prócer latinoamericano de origen mexicano, defensor de la soberanía, Benito Juárez, que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Pero para que haya paz y haya respeto, debe de haber derecho. Y cuando debe de haber derecho, debe haber oportunidades, debe haber pesos y contrapesos en una democracia, y debe de haber oportunidad de diálogo, más que de represión o de contención de las oposiciones.
Ahora, ¿pueden los países miembros de la Organización de Estados Americanos impulsar unas elecciones en Venezuela como salida a la crisis que atraviesa ese país en este momento o sería considerado como una injerencia? Aquí es muy importante el uso del lenguaje. No sé hasta qué grado lo pueden imponer, lo pueden impulsar o pueden interferir. Aquí lo importante es que se tome conciencia en un gobierno y que se analice si realmente se puede pasar. Y yo creo que es el gran reto de Latinoamérica, haber transitado a finales del siglo pasado hacia una serie de gobiernos civiles de origen democrático. No puede haber reversión. Cuando un pueblo avanza y progresa no se puede retrasar. Y si en un momento dado el desgaste de un gobernante o de su gobierno llega a un límite de tolerancia social, pues la democracia nos debe de decir si hay una voluntad ciudadana de que se permanezca o libremente el pueblo debe de elegir a sus gobernantes. Y subrayo libremente, no solamente hacia el interior, sin coacción, sino también hacia el exterior, sin presiones externas. Ahora, en este momento en el que está atravesando Venezuela, hay quienes lo comparan con el caso de Fujimori en el Perú. ¿Qué tan lejos está Nicolás Maduro de convertirse en un Fujimori cuando hemos visto que ha desconocido a la Asamblea Nacional electa en Venezuela en el año 2015? En este momento, ¿están dadas las condiciones para que haya una mayor presión internacional, ya que dentro del propio país ni la oposición ni su ciudadanía ha podido pues calmar en este momento a los poderes públicos venezolanos que están anulando a un poder electo como es la Asamblea Nacional? Pues en primer lugar son tres comentarios que me haces. Uno, a mí no me gustan las comparaciones, yo respeto la identidad y considero que Nicolás Maduro es Nicolás Maduro con una figura paternal política muy importante en el caso de Chávez, que es un referente en todos sentidos. En segundo lugar, el hecho de la preeminencia, y esto se da mucho en los países latinoamericanos, la preeminencia del poder ejecutivo sobre el poder legislativo, sobre el poder judicial, es una de las áreas de vulnerabilidad y de fragilidad de las democracias latinoamericanas. En este caso es necesario y es conveniente que se busque el equilibrio de poderes, que se busque impulsar la democracia, quizá con una reforma que busque, en este caso, fortalecer el equilibrio de poderes y necesariamente darle el respeto al pueblo venezolano, a todos los pueblos latinoamericanos, de llevar, como yo he dicho, una democracia de pantalones largos, sin la tutela exterior, sin la vigilancia de Washington, sin la amenaza externa, sino con la dignidad y la madurez que debe de tener todo ciudadano para saber qué tipo de país quiere que lo gobierne. Ahora, ¿cómo hace esa democracia de pantalones largos para enfrentarse como un gobierno como el de Nicolás Maduro, que según las organizaciones no gubernamentales en Venezuela dicen que no es capaz de satisfacer el hambre de la ciudadanía ni tampoco la seguridad personal? ¿Qué pueden hacer los países de la región para ayudar a una ciudadanía, no a un gobierno? Pues yo creo que el diálogo siempre está por encima de la amenaza y la violencia, en primer lugar. En segundo lugar, el hecho de que no se puede tener limitadas las ideas, porque las ideas siempre son libres aunque los hombres estén enjaulados. Y no podemos tener un país cerrado en ninguna parte del mundo, y menos en Latinoamérica, debemos estar abiertos. Yo creo que es muy importante que el diálogo y la madurez de aceptar los errores, aceptar las limitaciones, es quizá una de las formas de construir la mayor lealtad de la sociedad. Definitivamente, Latinoamérica es una región altamente politizada y necesariamente tenemos que buscar que los dogmas, los sistemas de gobierno, los métodos que fueron útiles de autoridad y coacción en el siglo pasado no pueden seguir vigentes en esta época y en este siglo. Tenemos una nueva generación, tenemos una nueva tecnología y tenemos una aspiración muy grande, sobre todo una impaciencia social de progreso. Y no se puede limitar a los jóvenes, no se les puede quitar los sueños y envenenarlos con rencor. La juventud tiene que construir sueños para que pueda lograr el progreso de su país. No estoy de acuerdo con ningún régimen, ningún líder, ninguna ideología que le envenene a la sociedad la conciencia con rencores en lugar de que busque construir sueños en lo que todos estemos unidos. ¿Apuesta usted porque la Organización de Estados Americanos promueva un nuevo diálogo en Venezuela? Porque veíamos imágenes el año pasado en el que se sentaban tanto la oposición como el gobierno venezolano amparados por la UNASUR, pero uno de los actores se paró de la mesa argumentando que el otro, el gobierno nacional, pues no había cumplido con los acuerdos a los que se había suscrito. Yo creo que el diálogo va a ser la solución. Aquí la confrontación, la represión, la amenaza no sirve y yo creo que hay que dejarla atrás. Las vanidades personales de los gobernantes y de los líderes de las organizaciones internacionales tampoco son importantes. Aquí lo importante es una visión de Estado, aquí es una visión de futuro, aquí es ver
que hay muchos sistemas políticos que no pueden seguir así, que la fragilidad de las instituciones, la preeminencia de una personalidad o la falta de paciencia de la sociedad no debe de llevarnos al límite de la tolerancia social. Yo creo que es muy importante en este momento pensar cómo unir a Latinoamérica y no cómo dividirla, cómo instalar visiones de coordinación, de colaboración y de cooperación y no de división y de exclusión. Yo creo que Venezuela es un país, como toda Latinoamérica, con un gran corazón, con una gran visión, con una gran historia, con una herencia de la visión original de Bolívar, no la visión recargada con una visión neoideológica, sino la visión original, y que esto nos permita determinar que las ideologías no nos dividan, que las personalidades no nos confronten, y mucho menos que las organizaciones internacionales tengan la injerencia para poder alterar el curso de un país. Latinoamérica ha sufrido mucho, ha perdido muchas vidas y ha dejado de avanzar económicamente precisamente por la injerencia extranjera en nuestros gobiernos. Yo creo que es momento de que los gobiernos sean soberanos, pero sean responsables de llevar adelante a su país. Es quizá en este momento una llamada de atención internacional a Venezuela, decir, si el límite de tu mandato está dado, la mejor forma, como sucede en los gobiernos parlamentarios, es llamar elecciones, es abrir la democracia, es aceptar el referéndum, pero sobre todo, mi mejor definición de democracia es que cuando los pies se mueven, la cabeza tiene que seguirlos. Profesor Lorenzo Lazo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta tarde. Agradezco la invitación y siempre con el cariño y el aprecio del pueblo venezolano. Era Lorenzo Lazo atendiéndonos directamente desde México para abordar todo este tema de la posible invocación a la Carta Democrática Interamericana en Venezuela.